Bien, entonces como ya sabemos, la fase de mounting del render inicial ocurre cuando se monta el componente en el DOM. Y pues como estamos viendo, empieza desde acá arriba. Y fíjate cómo efectivamente, fíjate, guardamos, recargamos. Pues fíjate cómo se están llamando todos los ciclos de vida. Get initial state, luego este y termina con component due mount. Component due mount se manda a llamar justo después, ya es el último método, como estamos viendo acá abajo, ya es el último método. Se llama justo después de que el componente se haya montado en el DOM. Y entonces, como dice acá nuestro diagramita, la fase de updating, que es lo que estamos viendo ya ahora, la fase de updating ya vimos que se produce cuando el padre se hace re-render. Por consecuencia, si el padre se hace re-render, también los hijos, ya que lo está llamando desde el método render. Eso pues ya lo vimos en anteriores videos. Ahora estamos viendo el caso de cuando se actualiza, cuando ocurre la fase de updating. Ya la vimos con el re-render del padre. Ahora vamos a verlo con set state. Entonces, por consecuencia, aquí como te puedes estar observando, la fase de actualización ocurre inmediatamente después de que se llama a set state. Entonces, en cuanto tú llamas a set state para actualizar el estado, como ya sabemos, pues inicialmente se va, ahora sí que activar la fase de actualización. Va a empezar desde acá arriba. Va a pasar por este, luego por este, luego por este, luego por este y luego por este. Vamos a ver si es cierto, fíjate. Guardamos, recargamos y ahí pues ya pasó la fase de montado inicial. Limpiamos por acá y pues fíjate cómo el estado pues lo tenemos sencillito, lo reutilicé. Handle click y su botón de handle click. Entonces fíjate, limpiamos, actualizamos el estado y fíjate cómo efectivamente se está activando la fase de actualización, que empieza, como dice por acá, empieza con get derived state from props, efectivamente. Luego con should component update, efectivamente, ahí tiene un error de dedo. Fíjate que es should component update, should component update. Y entonces pues fíjate cómo se está llamando. Y luego dice que se llama, como estamos retornando true, pues se va a pasar al método render. Efectivamente. Luego dice que se llama a get snapshot update. Efectivamente. Y luego viene que se pasa y luego component did update. Efectivamente. Entonces fíjate, como te decía y como te lo hemos venido diciendo, pues ya component did update se invoca inmediatamente después de que la actualización al DOM ocurra. Entonces pues fíjate cómo efectivamente acá no lo dice, que ya es el último en la fase. Y entonces pues esto es muy fácil de entender con este diagrama, porque fíjate cómo component did mount y component did update y component will mount pues ya están en la fase de commit. Estos dos pues ahora sí que ya ocurren después de que pasa component did mount, después de que el componente se llama inmediatamente después de que el componente se haya montado en el DOM, y component did update inmediatamente en cuanto se haya actualizado el componente en el DOM. Entonces pues fíjate cómo efectivamente estamos viendo cómo la fase de updating y de mounting ocurre, en todas las fases ocurren desde acá arriba. Y fíjate cómo efectivamente está ocurriendo toda la secuencia hacia abajo. Fíjate que si esta tachita nos indica que si aquí retornamos false en should component, aquí ya termina la fase, ya nunca va, aquí termina la fase y ya todo esto demás no se ejecuta. Fíjate, vamos a retornar un false en should component, estamos retornando true. Por consecuencia, sigue hacia acá abajo, pero si retornamos un false, se va a ir por acá. Por consecuencia, aquí termina ya la fase y ya este no se ejecuta ni este. Fíjate, vamos a comprobarlo. Vámonos por acá. No te preocupes, todos ya vamos a ver cómo funciona should component update, que la verdad no es de uso común. Fíjate, guardamos, recargamos y ahí se está dando la fase de mounting. Vamos a darle un clic y fíjate cómo efectivamente get derived state from props, la fase de updating inicia por acá. Efectivamente llega should component update, estamos retornando un false. Por consecuencia, aquí ya, por decir de una manera, corta la fase de actualización y ya no se ejecutó ni esto, ni esto.
ni pasó todo esto. Aquí ya cortó, por eso está esta X que indica que cambia la secuencia. Fíjate cómo sale la flechita hacia otro lado. Y fíjate cómo efectivamente, si vemos nuestro log, pues fíjate cómo en should component ya no se mandó llamar el render ni component update. Entonces, pues fíjate cómo este diagrama oficial de la documentación de React es bien intuitivo y aquí te dice todo. Si tú lo interpretas, pues fíjate que con un solo vistazo sale, no necesitas de mucha inteligencia para entender los ciclos de vida de React. No más que pues en muchos sitios de internet pues no te lo explican de manera muy explícita, sino que dan por hecho que tú ya lo sabes por lógica, pero a veces hay que enseñar muchos detalles, como a mí me gusta, para que no quede nada a la imaginación. Entonces, pues fíjate cómo efectivamente, fíjate, vamos a hacer otro componente. Vamos a copiarnos voy a pausar el video y me voy a traer el componente. Voy a copiar todo esto. Y le voy a sacar un nuevo componente que se llame A, como lo teníamos anteriormente. Voy a pausar el video y tú haz lo mismo. Bien, entonces fíjate cómo me dice otro componente que se llama A. La misma estructura que tiene app, que estamos viendo por acá. Vamos a ponerlo. Me copié todo el código de app y lo hice para hacerlo igual como el A. Y simplemente distinguí el log. Fíjate cómo a todos les puse A. Acá le puse A. Y acá el componente también le puse, a todos los métodos le puse la A mayúscula para distinguirlos del app. Y fíjate cómo aquí, pues simplemente en el render, simplemente estoy retornando un hola. Entonces fíjate, guardamos, recargamos. Y fíjate cómo efectivamente, pues aquí se está ocurriendo la fase de mounting. Fíjate, vamos a guardar, vamos a recargar. Se está ocurriendo la fase de mounting tanto del padre app como de su hijo. ¿Por qué? Porque lo estamos llamando desde acá. Fíjate cómo acá lo estoy llamando desde app. Déjame ponerlo por acá. Ya me perdí. Aquí app lo estamos llamando en A. Estamos llamando A desde app. Por consecuencia, fíjate cómo se llama getInitialState, que es de app. getDerivedState from props, que es app. Luego ocurre el render de app. Y fíjate cómo inmediatamente ahí ya empieza la fase de mounting de el hijo, en este caso de A. getInitialState de A, getDerivedState from A, el render de A, y luego el componentDidMount de A. Es decir, primero termina el render, primero terminan las fases de los hijos para que se pueda decir que ya el padre ya terminó. Por eso primero sale componentDidMount A y luego componentDidMount del padre, porque se supone que si tú montas algo, si montas un nodo, tiene lógica. Para que se diga que ese nodo ya está montado o actualizado según corresponda, pues primero tienen que terminar sus hijos, de abajo hacia arriba. Entonces por eso sale primero componentDidMount A del hijo y luego componentDidMount del padre, que es app. Entonces fíjate, vamos a limpiar, vamos a actualizar el estado, pero acá vamos a retornar un true porque ahí se está terminando la secuencia, porque ya vimos cómo la termina. Vamos a terminar un true. Fíjate que no salió nada de la, porque estamos retornando un false. Aquí cortó la secuencia, por eso aquí ya no ocurrió la fase del render. Pero ahora vamos a retornar un true. Fíjate, guardamos, recargamos, limpiamos, actualizamos el estado. Y fíjate cómo sale getDerivedState from props del padre. Y fíjate cómo inicia la fase del re-render del hijo. A, should component A. Pero acá estamos retornando un false. Así que vamos a ponerle un true para que no corte la secuencia del should component. Limpiamos. Y fíjate cómo efectivamente. Fíjate, limpiamos. Nos quedamos acá el render. En cuanto empieza el render del app, inicia la actualización de A de hijo, el render de hijo, el hijo, luego ya termina el padre, y luego componentDidUpdate A, y luego ya el componentDidUpdate del padre. Entonces, pues fíjate cómo efectivamente eso es lo que yo te quería enseñar, cómo empieza desde acá arriba. Y ya estamos viendo cómo el otro caso del re-render, que inmediatamente en cuanto tú llamas a setState, provocas la fase de actualización del componente. Y si los estás llamando
a los hijos directamente como acá, pues también por consecuencia se va a provocar el re-render de los hijos. Eso será todo. Saludos.